Sigamos jóvenes con el curso de AutoCAD. Vamos a ver coordenadas rectangulares absolutas. A manera de recordar, las coordenadas absolutas son especificadas en base al origen de coordenada y se caracterizan por ser ingresadas en el formato x, y. Por ejemplo, para dibujar la línea de la imagen mostrada sería de la siguiente forma. Activamos nuestro comando line, indicamos el primer punto que es la coordenada 2,3. A continuación, en el siguiente punto le indicamos la coordenada 6,5. Y por último, vamos a presionar la tecla Enter para terminar el comando line. Con esto hemos logrado dibujar una línea diagonal, pero cuyas coordenadas se basan en el punto 0,0. Coordenadas rectangulares absolutas. A continuación vamos a ver las coordenadas rectangulares relativas. Estas coordenadas rectangulares relativas se basan ya no en el origen de coordenadas, sino son especificadas en base al último punto introducido. Se caracterizan por ser ingresadas en el formato @x, y. Por ejemplo, para dibujar la misma línea de la diapositiva anterior, la forma y el comando sería el siguiente. Empezaremos usando el comando line. Indicaremos el primer punto 2,3. Hasta aquí todo es igual a una coordenada rectangular. La diferencia en una coordenada relativa es que ya no nos basamos en la siguiente coordenada, en el origen de coordenada, sino nos basamos en el último punto introducido. Pero para nuestro caso, que sería las coordenadas 2,3, ese es el último punto introducido. A continuación, cuando voy a ingresar las coordenadas del siguiente punto, escribo el símbolo arroba para indicar que es relativo. Y a continuación debo indicarle la distancia que hay del punto que quiero dibujar al último punto introducido. Esta distancia está especificada en un valor de 4 en x, por eso ponemos 4, coma, y la distancia del último punto introducido con el punto que quiero dibujar es 2, entonces le especifico 2. Entonces mi coordenada sería @4,2. En el siguiente punto presiono la tecla Enter para acabar el dibujo. Como usted podrá observar, he podido dibujar una línea diagonal tanto en coordenada relativa rectangular absoluta y tanto en coordenadas rectangular relativas. Pasemos a otro punto más. Antes de continuar en el siguiente punto, hay que tener en cuenta lo siguiente. Al empezar un diseño, la primera coordenada es una coordenada rectangular absoluta, es decir, no lleva arroba, porque es la manera en que nosotros fijamos el inicio de nuestro dibujo en una coordenada específica. Cuando utilizamos las coordenadas rectangulares absolutas y relativas, cuando conocemos el valor de la distancia entre puntos en los ejes X e Y. ¿Qué quiere decir este punto de acá? Que nosotros vamos a usar las coordenadas rectangulares absolutas y relativas cuando sabemos la distancia que se ha desplazado en X y la distancia que se ha desplazado en Y. El tercer punto, las coordenadas rectangulares no solo permiten dibujar líneas horizontales y verticales, sino también líneas diagonales, siempre que conozcamos el desplazamiento horizontal, distancia en X, y desplazamiento vertical, distancia en Y. Si usted recordará la imagen de las diapositivas anteriores, lo que hemos dibujado ha sido una línea diagonal. ¿Pero por qué la hemos podido dibujar? Porque sabíamos el valor de X y el valor de Y. Entonces, las coordenadas rectangulares, ya sean absolutas y relativas, nos permiten dibujar líneas verticales o horizontales, pero también líneas diagonales. Lo importante aquí es conocer el valor de X y el valor de Y. A continuación vamos a ver las coordenadas polares relativas. El nombre coordenadas polares viene en referencia a que vamos a trabajar ángulos. Dado que en las coordenadas rectangulares absolutas y relativas hemos trabajado solamente valores que representan la distancia de X e Y, hay veces que hay diseños en los cuales intervienen ángulos. Entonces, ¿cómo se expresan los ángulos en AutoCAD? De la siguiente forma. Las coordenadas polares son especificadas en base al último punto introducido. Esto se deriva del nombre relativo. Se caracterizan por ser ingresadas en el formato distancia de la línea, signo menor, símbolo menor y el ángulo de inclinación. Esa es la forma como nosotros vamos a indicar una coordenada polar relativa. Por ejemplo, para dibujar la imagen que está en la línea,
Vamos a empezar del punto 1, punto 2, punto 3 y así sucesivamente. Activamos nuestro comando line. Vamos a indicarle como punto inicial la coordenada 15,15. A continuación, cuando nos pida el siguiente punto, vamos a indicarle la coordenada siguiente. Primero empezamos con arroba. Como en la imagen nos da que el lado mide 3, entonces la distancia de la línea mide 3. Por lo tanto ponemos arroba 3. Del punto 1 al punto 2 hay un ángulo de inclinación de 45. Entonces le indicamos en nuestra coordenada signo menor 45. De esta manera podemos dibujar la línea que une el punto 1 y el punto 2. Para dibujar la línea del punto 2 al punto 3 especificaremos la siguiente coordenada, arroba 3. Y ahora le indicamos el ángulo símbolo menor 135. Aquí en este punto 2 al punto 3 cabe señalar lo siguiente. Cuando señalamos el ángulo que nosotros indicamos es el ángulo que se forma del punto de donde empezamos a dibujar, trazamos una paralela al eje X y esa paralela nos va a permitir a nosotros especificar el ángulo de inclinación que necesitamos. Continuamos con el punto 3. Dibujar del punto 3 al punto 4 tiene acá dos alternativas que se han indicado. Una, puedo indicar arroba 3 porque el lado mide 3, menos símbolo menor menos 135. ¿Por qué lo estoy poniendo menos 135? Porque el ángulo se está tomando en forma contraria. Y como estamos tomando en forma contraria, le tenemos que indicar que ese ángulo está siendo tomado de esa manera a través del símbolo menos. O en su defecto, si es que usted no quiere indicar el valor negativo, usted puede poner arroba 3 símbolo menor 225, que sería el ángulo que se forma de la línea, como le dije, paralela al eje X hasta donde se ubica la línea que queremos trazar. Del punto 4 al punto 1 simplemente cerramos el trayecto con la letra C. Esta es una coordenada polar relativa. Para poder complementar este tema de polar relativo, vamos a dibujar las siguientes figuras. Acá en AutoCAD tengo estas figuras. Voy a hacer acá un zoom Windows 0,0 y voy a ponerle un zoom que va a ser de 30,30. Listo. ¿Por qué le he puesto este zoom de acá? Porque lo que pasa es lo siguiente, que las imágenes que yo he puesto acá tienen unos valores muy pequeños. Observen la distancia de las líneas. Tiene un valor 5, un valor 2, un valor 4, un valor 2. Entonces la imagen iba a salir muy pequeña. Entonces vamos a empezar dibujando la imagen. Vemos de esta manera. Voy a usar el comando line. Como coordenada no voy a hacer acá el uso de la coordenada 2,3 porque si no tendría que mover la imagen. Voy a ubicarme en un punto cualquiera y voy a poner clic. Listo. La coordenada que voy a trabajar ahora va a ser la coordenada. Vamos. Siguiente. Voy a poner arroba. Voy a poner 5,0. Como ustedes estarán afirmando, esto es una coordenada rectangular. Listo, ya tengo la coordenada 5,0. Pero el siguiente punto que viene a continuación es una coordenada polar. Porque dense cuenta que nos dan la distancia de la línea 2 y nos dan el ángulo de inclinación 60. Por lo tanto pondré arroba distancia de la línea 2 símbolo 60 y le doy enter. A continuación viene una línea pequeña. Esa línea pequeña tiene simplemente una distancia de 1. Ahora, puedo ponerlo como una coordenada rectangular, pero también lo puedo poner como una coordenada polar de esta forma. Puedo decir arroba 1, 1, símbolo menor 0. El ángulo 0. Le doy enter. Ahí está. El siguiente trazo va a ser de esta manera. Arroba 4, símbolo menor y el ángulo 130.
enter. Siguiente línea va a ser arroba 2 símbolo menor 90, arroba 3 símbolo menor 180, arroba 2.5, no confundirse con la figura que dice 2,5, es 2.5 símbolo menor y el ángulo sería 270, arroba 3 la distancia símbolo menor y el ángulo 200, arroba 2 símbolo menor y el ángulo 270. Y por último cerramos el trayecto con la letra C. Como ustedes han visto, entonces ya tengo la primera figura dibujada. Vamos a dibujar la siguiente figura. La siguiente figura, de igual modo, voy a empezar en cualquier coordenada, solamente el objetivo es ver las coordenadas polares. Activo mi comando line, especifico un punto cualquiera y empiezo a dibujar, ¿no? 3.5, perdón, tengo que indicar arroba 3.5 símbolo menor y el ángulo en este caso es 30 grados, arroba la distancia es 2 símbolo menor ángulo 90 grados, arroba la distancia es 3 símbolo menor y le voy a poner ángulo de menos 20. Listo. Arroba 1 símbolo menor ángulo 0, arroba distancia 6 símbolo menor ángulo 150, arroba distancia 3 símbolo menor ángulo 270, arroba distancia 5 ángulo 120, arroba, no, acá hay arroba ya no, simplemente le damos C de cruz. Listo, jóvenes, entonces aquí he hecho dos ejercicios para que usted pueda orientarse referente al uso de coordenadas de tipo polar. Espero que le haya servido. Nos vemos en el siguiente video.